Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Esta es la tercera edición de esta serie de curso, taller que venía programando, ya que en el primer encuentro hablamos sobre el recto pensamiento y la importancia de ese lenguaje estructurado que tenemos en el inconsciente que nos lleva a representar determinada realidad. En el segundo encuentro hablamos sobre los sentimientos y de cómo esa energía que recorre nuestro interior es tan importante porque crea los estados y los eventos que rodean nuestra vida. Para este tercer encuentro lo que tenía pensado es una reflexión, un análisis sobre el actuar, sobre el comportamiento, sobre cómo nos manejamos y nos desenvolvemos en la vida. Si bien no podemos evitar pensar que pensar, sentir y actuar casi siempre terminan estando juntos, en programación neurolingüística se entiende como congruencia, cuando el pensar, el sentir y el actuar trabajan medianamente juntos, ¿no? Hay cierta coincidencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Pero a veces eso que pensamos, sentimos y hacemos medio como que se desequilibra y aparece la historia de los tres elefantes de la India que siempre cuento. Cuando un elefante se descontrola, se le ponen dos elefantes cuerdos al lado. Entonces nos da la pauta de que si el sentimiento se descontrola, tenemos los pensamientos y el actuar. Si el actuar se descontrola, tenemos los pensamientos y los sentimientos. Si el sentimiento se descontrola, tenemos la buena lectura, el estudio, un documental y el trabajo con el cuerpo. Entonces es a partir de esto de la escritura que podemos darle una nueva perspectiva al desarrollo personal, al autoconocimiento y a la vida interior. Así que comenzamos. Titulé esta clase, curso, taller como el recto actuar, comportamiento y búsqueda de motivación. Vi un video una vez en Instagram y no me lo olvidé más, cuando dice, en 3 días tenés motivación, en 3 semanas tenés un hábito, en 3 meses algún logro y a partir de 3 años comenzás a lograr objetivos. Nos da la pauta de que la motivación por ahí es lo más cercano que tenemos. Esa motivación aparece a los 3 días. Uno practica el recto pensar, recto sentir, el recto actuar y tranquilamente a los 3 días puede tener motivación y a las 3 semanas puede constituir un hábito. Y eso es lo importante por ahí de esto, plantearlo desde un crecimiento, plantearlo desde un saber todos los días. Y es por eso que crecer interiormente juega ese papel acá, de entender que las formas de crecer no solamente son económicas. Uno crece a medida que aprende, uno crece a medida que mejora sus relaciones con los demás, uno crece a medida que decide. Y acá podemos ver que en la vida diaria nos enfrentamos a decisiones y situaciones que nos llevan a actuar de distintas maneras. Piensen que cuando una persona toma una decisión, abre un nuevo campo de tiempo y de espacio. Cada decisión es un nuevo campo de nuevo espacio. Cada decisión que uno toma abre una nueva posibilidad al tiempo y al espacio de ser diferente. De ahí la importancia de saber decidir. Llevar una vida con propósitos y coherentes con nuestros valores más profundos. Es crucial entender el concepto de recto actuar. Cuando uno habla de recto actuar, lo podemos pensar de los dos lados, del lado positivo y del lado negativo. No solamente el recto actuar es consciente, deliberado, autoeficaz. El recto actuar siempre a veces es difícil de romper, ¿no? Por eso queremos decirlo, no solamente actuar y comportamiento, sino el recto actuar. Reflexionar sobre nuestro comportamiento y mantener viva la búsqueda de motivación. Eso de tener ganas de seguir haciendo, tener ganas de mejorar, tener ganas de seguir trabajar por aquello que queremos. Para lograr nuestros objetivos, este taller se enfoca en el desarrollo personal, el autoconocimiento y la vida interior, utilizando la escritura terapéutica como herramienta para la reflexión y la toma de conciencia.
Cuando hablamos de escribir o de redactar, nos vamos a dar cuenta que nos da la posibilidad de que todo ser humano puede plasmar aquello que tiene en la palabra y en el pensamiento. Nos damos cuenta que las ideas son materiales, y es a partir de la escritura, el dibujo, la manifestación, es que nos damos cuenta que el ser humano es capaz de crear. Si hacemos conciencia de que en ese segundo uno hace material cualquier idea, cualquier pensamiento y cualquier ocurrencia, se va a dar cuenta que puede hacer material aquello que desea. Por eso me pareció súper importante esta cruza entre escritura, desarrollo personal, autoconocimiento y vida interior. En este taller vamos a hablar sobre el recto actuar, el comportamiento y la búsqueda continua de motivación. Acá es para que examinemos conductas, pero sobre todo conductas internas para alcanzar una vida más plena. Acá podemos observar el comportamiento propio, analizarlo, desmenuzarlo. Pensemos por un momento que el pensamiento es lo más lento que existe. El instinto es muy rápido, la emoción también, el sentimiento también, pero uno puede cambiar de idea, uno puede cambiar de visión, uno puede cambiar de padecer. Y es ahí donde está el intelecto, donde está el pensamiento trabajado. Porque últimamente se va a reflejar en lo que sentimos y en lo que hacemos. Pero primeramente debemos prestarle atención al pensamiento, porque ese es el que va a generar el sentimiento y el que va a generar el actuar. Obviamente que el actuar es súper importante. Una acción genera pensamientos, una acción genera sentimientos, es inevitable. Entonces, cuando buscamos herramientas y buscamos formas para poder cambiar, analizar el comportamiento, la actitud, el actuar y la motivación son súper importantes. El reto actuar es un concepto que implica comprometerse de manera ética, responsable y coherente con nuestros principios. En pocas palabras, es comprometernos con lo que somos, comprometernos con lo que somos como personas, comprometernos con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, justamente con nuestras acciones. Entonces aparece esa cuota de responsabilidad, constancia, saber lo que uno quiere. Este recto actuar nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y cómo nos afectan no solo en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Pensemos siempre que vivimos en un contexto y estamos inevitablemente relacionados. Tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de que lo que hacemos muchas veces afecta a los demás. Afecta a mis compañeros de trabajo, afecta a las personas con las que convivimos, afecta a nuestros amigos. ¿No? Debemos entender que el ser humano vive en comunidad, vive en relación con los demás, vive en relación con una sociedad. Obviamente que también está relacionado con un cuerpo físico y está relacionado con sí mismo. Pero pensemos acá que este comportamiento, por su parte, está vinculado a nuestras reacciones ante circunstancias y la forma en la que actuamos frente a desafíos diarios. Pensemos siempre que a veces las situaciones que surgen afuera no las podemos manejar. No podemos controlar lo que pasa, los eventos y las circunstancias. Sí podemos controlar el estado interior. Entonces, mantenerse relajado, mantenerse amable, respirar profundo, sentir los latidos del corazón, son como las pequeñas técnicas en las cuales el recto actuar se puede hacer realidad, se puede consolidar. El comportamiento, por su parte, y lo vuelvo a leer, está vinculado a nuestras reacciones ante circunstancias y la forma en que actuamos frente a los desafíos diarios. La búsqueda de motivación es el impulso que nos lleva a actuar y a continuar en el camino de la autorrealización, incluso cuando nos enfrentamos a obstáculos. Fíjense la motivación como las ganas de seguir, las ganas de aprender un poquito más, las ganas de al otro día levantarme y decir, a ver, ¿en qué puedo mejorar hoy? Entonces, entusiasmo, motivación, recto actuar, es como que vienen juntos.
Y es a través de talleres, cursos, reflexiones, cómo podemos integrarnos con este actuar cotidiano. Muchas veces no nos sentamos a reflexionar, a analizar cómo es que nos comportamos en el mundo. Entonces, videitos como este, talleres como este, nos llevan a mezclar esto de escribir con las reflexiones sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra conducta, sobre nuestro actuar y sobre todo sobre nuestra forma de movernos en el mundo. La escritura terapéutica siempre, lo vamos a decir siempre, es un medio poderoso para conectar nuestras creencias más profundas y tomar conciencia de nuestro comportamiento. Pensemos en esta diferencia entre consciente e inconsciente. Cuando hablamos de cosas inconscientes, estamos hablando de aspectos de nuestro interior que no damos cuenta, que se procesan, que se siguen procesando, que se agrandan, se apequeñan, pero siempre es sin que nosotros demos cuenta, sin que nosotros lo alertemos. En cambio, cuando hablamos de conciencia, hablamos de reconocer que tenemos, que nos falta, que nos sobra. Hablamos de reconocer pensamientos, sentimientos, ideas y emociones. Por ahí quizás la gran diferencia entre conciencia e inconsciencia es que la conciencia es selectiva. Piensen que a lo largo del día uno pasa por un montón de situaciones, eventos, ideas y circunstancias, y cuando llega al final del día no recuerda todo. La conciencia es selectiva. De la inmensa cantidad de bits que vemos cuando nos desenvolvemos en el mundo, somos conscientes de unos pocos. Y más aún cuando decimos que solamente vemos el 10% de lo que existe, nos damos cuenta que hay un 90% que no llegamos a conocer. Entonces, la vida se nos presenta como un misterio para comprender. No es un misterio para resolver, es un misterio en el cual debemos mantener ese sentimiento místico. Entonces, la vida, el pastito que crece, los animales que vemos, las plantas, el río, el mar, una montaña, tiene un misterio que nosotros debemos comprender. Y es muchas veces lo que veíamos antes, el pensamiento y el sentimiento, lo que terminan de desembocar en esto de cómo actuamos en nuestra vida. Recordemos siempre que el crecimiento personal es un proceso constante. Y últimamente en los talleres y las charlas con las personas salía esto de que muchas veces queremos todo ya. Muchas veces nos gana el hecho de la inmediatez, de que sea todo ahora. Y estas cosas llevan tiempo. El hecho de hablar de crecimiento personal, hablar de motivación, hablar de desarrollo personal, de autoconocimiento, más aún de la vida interior. Lleva mucho tiempo, pero ahí está el hecho de mantenernos motivados. Recuerda que el crecimiento personal es un proceso constante, que cada decisión consciente que tomes es un paso hacia una vida plena y satisfactoria. Por lo pronto en estos talleres los invitamos a escribir, a reflexionar, a darnos cuenta, pero sobre todo a conocernos a nosotros mismos. Vamos a ver algunas definiciones sobre esto del recto actuar. El Dalai Lama enfatiza la comprensión y la bondad hacia todos los seres como base del recto actuar. Fíjense que este recto actuar surge de una creencia, de un pensamiento, de un sentimiento. Vamos a entender el recto actuar como ese esfuerzo interior, ¿no? Eso enfatiza la compasión y la bondad hacia todos los seres como base del recto actuar. Obviamente que si vos promovés la compasión y la bondad, vas a tener un recto actuar. Y nos damos cuenta que es una acción constante, un movimiento del cuerpo, una actitud centrada en la compasión y la bondad. En la tradición budista es parte del noble óctuple sendero esto de recto actuar y justamente empieza así, recto pensar, recto sentir y el recto actuar. El recto actuar es uno de los pasos del óctuple sendero,
que implica actuar de manera ética, evitar hacer daño a los demás y cultivar la paz interior. Piensen en esto de manera ética. Ética viene de la palabra ethos, que quiere decir conducta. O sea, nuevamente, cómo nos comportamos y cómo nos desenvolvemos en el mundo. Evitar hacer daño a los demás. Piensen cómo el hecho de un comportamiento, que va a ser evitar hacer daño a los demás, puede atraer para sí pensamientos y sentimientos buenos, armónicos, que nos den paz. Y sobre todo cultivar la paz interior. Pero la paz interior va a aparecer como una consecuencia de aplicar los puntos anteriores. Steve Covey también define el recto actuar y el desarrollo personal. Aquí Steve Covey es conocido por su enfoque en el liderazgo y el desarrollo personal. El libro más conocido es Los 7 hábitos de la persona altamente efectiva y se centra más en las decisiones. La importancia de entender esto de lo que es decidir. Cuando yo tomo una decisión, abro una puerta que es un nuevo tiempo y un nuevo espacio. Y esto se lo digo para que hagamos conciencia de la importancia que tiene el hecho de decidir. Cuando uno decide, abre un nuevo tiempo, abre un nuevo espacio, que sería diferente a cualquier decisión que haya tomado. Entonces, acá en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, hablamos de la toma de decisiones basado en principios universales, como la integridad, la responsabilidad y la justicia. La conexión consigo mismo, la conexión con los demás, la conexión con el universo. Siempre me acuerdo de esa canción que dice, quiero pensar, quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Y está tan conectado que siente esa inmensidad. Entonces lo va a llevar a todas las áreas de su vida. Esto de la integración consigo mismo, la integración con la sociedad, la integración con la naturaleza. Cuando Wendell habla de 101 puntos para cambiar su vida, es importante entender que la conexión con la naturaleza da cambios en nuestro interior. Volver a reconectar con familiares, con amigos, con compañeros, da cierta integración y conexión. Entonces, recomiendo ese pequeño libro o audiolibro que se llama 101 formas de cambiar su vida, porque entendemos la importancia de la acción, la importancia del comportamiento, la importancia de este recto actuar. Y acá vienen algunas preguntas como, ¿qué valores tenés? ¿Qué tipo de ideas tenés sobre el mundo? ¿Qué pensás de los demás? ¿Qué pensás de la sociedad? ¿Qué pensás del universo? Entonces, van a ser los orígenes de esta forma de actuar. Porque es diferente decir actuar a recto actuar. Pareciera que el recto actuar es algo que se mantiene, es algo constante. Puede ser bueno, puede ser malo, pero estamos hablando de algo que se mantiene. Entonces, el recto actuar, en su forma más positiva, va a implicar la coherencia entre valores personales y acciones. ¿Me comporto igual que como pienso? ¿Me comporto igual que como siento? ¿Me comporto de la misma manera en la cual yo veo el mundo? Entonces, este recto actuar va a implicar coherencia entre valores personales y acciones, donde uno debe trabajar constantemente en la mejora personal. Porque muchas veces debemos empezar por la acción. Debemos hacer ese esfuerzo en el cual no tenemos ganas de hacerlo, pero lo hacemos igual. Disciplina, actitud que corrige, perfecciona y moldea todas las facultades humanas. Entonces, es un tema que viene, recto actuar, actitud, postura del cuerpo, forma de ver el mundo, un estado. Y ahí aparecen palabras como la integración, la responsabilidad, la justicia, pero sobre todo, ¿qué pensás de vos mismo? ¿Qué pensás con respecto al mundo? ¿Qué pensás con respecto a los demás? Creo que en esta suerte de conocimiento y escritura tenemos un gran avance en el hecho de relacionarnos, conocernos y superarnos a nosotros mismos. Tony Robbins
también cita este recto actuar y dice que el recto actuar es o se relaciona con la toma de decisiones conscientes. Cuando hablamos de toma de decisiones conscientes, pensemos que dijimos, el pensamiento es lo más lento, ¿no? La emoción es rápida y el instinto es más rápido todavía. Quizás el hecho de hacer conciencia lleva un proceso más largo todavía que el pensamiento. El análisis, la reflexión, la búsqueda. Tony Robbins, para hablar un poquito, hace una definición del recto actuar y desarrollo personal. Él es uno de los más conocidos motivadores y coach del desarrollo personal, pero su concepto de recto actuar se relaciona con el poder de decidir. Pero esto de decidir en forma consciente. Cuando hablamos de decidir en forma consciente, hablamos de una evaluación, hablamos de un poner en pesos, de un poner en valores, de ver diferencias, ver relaciones, ver definiciones. Y justamente es eso lo que va a empoderar a la persona. El hecho de amigarse consigo mismo, de centrarse en sí mismo, de ver pensamientos, sentimientos y emociones que inevitablemente se traslucen en el comportamiento del cuerpo. Según Robbins, el recto autor incluye la claridad de metas y el uso de estrategias efectivas para alcanzar el éxito personal. Claridad de metas, ¿a dónde quiero llegar? ¿Me comporto en función de los objetivos? ¿Me comporto en función de lo que quiero? El recto actuar incluye claridad de metas y el uso de estrategias efectivas para alcanzar el éxito personal. Esto del éxito siempre me acuerdo de la definición de Winston Churchill cuando dice, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Más que nada el éxito va a ser el estado interior que vos tengas. El éxito va a ser mantenerse entusiasmado. Va más allá de ganar dinero, de ser conocido. Va en el entusiasmo, en el Dios dentro de uno. La autoeficacia y la responsabilidad individual son fundamentales. Piensa en el libro, despierta tu poder interior. Y recto pensamiento, recto sentir y recto actuar sumado a la escritura terapéutica nos va a permitir ese despertar del poder interior. Y son muy lindas estas definiciones porque nos llevan a reflexionar, nos dan nuevos puntos de vista y nos dan nuevas formas de trabajar eso que exteriorizamos en el pensamiento y en el sentimiento que es la acción. Recordemos siempre que el poder del cambio está dentro de nosotros. Cada pensamiento, cada emoción que gestionamos nos acerca más a la mejor versión de nosotros mismos. Y es digno de sentarse a reflexionar en esto de qué pensamos, por qué lo pensamos. ¿Me enriedo en toda esa charlatanería interior o simplemente busco la calma y la mejor decisión? Las emociones, las emociones no las podemos controlar, son reacciones químicas en el cuerpo. Lo que podemos hacer es hacer una gestión de las emociones. Un monje que medita todos los días va a tener cierta gestión de las emociones. E incluso hasta puede controlar la reacción. Pero pensemos que terminan siendo culturales ese tipo de reacciones. Cada emoción que gestionamos nos acerca un paso más a la mejor versión de nosotros mismos. Permanecer relajados, permanecer amables, permanecer tranquilos. El camino del desarrollo personal es continuo. Es un trabajo de agotas y continuo. Todos los días un poquito. Cada esfuerzo que haces para crecer tiene un impacto positivo, no solo en tu vida, sino en la vida de quienes te rodean. Cuando uno se mejora a sí mismo, mejora su entorno. Y eso tiene que hacerlo carne, porque uno no solo está trabajando consigo mismo, con sus pensamientos, con sus ideas, crecer interiormente. Démonos cuenta que las formas de crecer son muchas y no solamente son económicas. Cuando hacemos conciencia de que podemos crecer desde el aprendizaje, desde el comportamiento, desde el sentimiento, desde la emoción, desde las personas con las que nos relacionamos, desde nuestros amigos,
estamos en este camino de ser mejores todos los días. Entonces, sigamos adelante con confianza, sabiendo que presentamos las herramientas para superar cualquier obstáculo y construir la vida que deseas. Y en esto de superar obstáculos, va más que nada en la actitud, va más que nada en el enfoque, va más que nada en la forma que tengas de verlo. Justamente el actuar va a ser muy importante, pero también relacionemos que y pensemos que hay pensamientos, hay sentimientos y hay emociones que afectan ese actuar. Ese actuar muchas veces es instintivo, porque es motor instintivo. La emoción todavía más rápida y el pensamiento es un poco más lento. Entonces, empecemos por trabajar en lo que podemos cambiar y enfoquémonos en las cosas que tenemos que hacer. Ser consciente y hacer conciencia de lo que tenemos que hacer para poder mejorar. Va a implicar un recto actuar. Entonces, recto actuar en tanto desarrollo personal, recto pensar en tanto desarrollo personal, recto sentir en tanto desarrollo personal. Y es como que va a ser la forma que tengamos de poder enfocarnos en aquello que queremos lograr. Llegamos al primer ejercicio y acá traje este juego de pasado, presente, futuro y sobre todo para un poco rememorar, redescubrir cómo actuamos, cómo nos relacionamos con las acciones que tenemos en forma cotidiana. El ejercicio se llama Reescribiendo el pasado y el objetivo es revisar eventos pasados que impactaron en tu percepción de ti y reescribe esas experiencias desde una perspectiva de crecimiento personal. Pensemos por un momento en situaciones, cosas que nos dijeron, que nos dejaron una estructura de nosotros mismos. Piensen que es importantísimo qué concepto tengo de mí mismo, qué pienso de mí mismo, qué siento de mí mismo, van a ser las referencias para la posterior movimiento o comportamiento que vamos a tener en el mundo. Entonces, el objetivo es revisar eventos pasados que impacten en la percepción de nosotros mismos. Y les tiro esa ayuda, escriban sobre algo que les pasó, algo que les dijeron, algo que presenciaron. Pensemos que existen tres tipos de experiencias. La experiencia que se vive, que la vivimos en carne propia, la experiencia que nos pueden contar y la experiencia que vemos. Entonces, tomando elementos del pasado, busquemos qué escribir y qué hacer con esa pequeña experiencia. Continúa diciendo, piensa en un evento pasado que sientas que definió parte de tu identidad actual. Muchas veces tenemos eventos en la vida que nos choquean de tal manera que pensamos que siempre es así. Eventos, situaciones que nos dejan estructuras, que a veces nos llevan a obrar de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque lo vimos en ese momento. Por eso es importante esto de escribir y reescribir nuestro pasado. Volver a él para que no ocurra, volver a él para aprender, volver a él para reflexionar. Piensen que la escritura tiene esto de que no tiene tiempo y no tiene espacio. La escritura puede llevarte a viajar por el espacio infinito, recorrer los océanos, viajar al centro de la Tierra y ver los muros de la Antártida, lo que se te ocurra. Entonces el poder que tiene la escritura es como el pensamiento, es como la palabra. Te puede llevar a lugares recónditos y te puede traer acá a la realidad. Entonces, por eso presentamos este ejercicio. Escribe sobre esa experiencia tal como la viviste en su momento, incluyendo pensamientos y emociones. Pensemos que una situación traumática nos deja detalles. Pensemos en la persona que presencia un accidente. Cuando lo va a contar se acuerda de todo. Cómo estaba vestido, qué pasó, dónde, cuándo, cómo empezó, cómo terminó, cómo surgió. Entonces piensen que esas situaciones estresantes que tenemos en la vida dejan una huella en la memoria, dejan una marca en la memoria. Entonces, bien vale la pena usarlos para nuestro desarrollo personal, para poder escribirlas y reescribirlas.
y así aprender de nosotros mismos. Escribe sobre esa experiencia tal como la viviste, incluyendo pensamientos y emociones. A estos ejercicios se puede volver y hacerlos mejor todavía, porque a medida que uno escribe, medio como que va recordando o va sugiriendo más imágenes todavía de lo que quiere escribir. Una vez que ya tenemos la experiencia elegida, con los detalles, los eventos y las personas que vimos, es hora de reescribirla. Ahora, reescribe esa experiencia, pero desde la perspectiva de la versión de ti mismo que ya ha superado la situación. Escribe cómo habrías actuado, qué has aprendido y cómo ese evento ha sido una oportunidad de crecimiento. No caigamos en esto de que la experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedas pelado, porque pareciera que después de que hiciste las cosas sabes cómo hacerlas. Es para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Este ejercicio te permitirá transformar la narrativa de tu pasado, identificando cómo eventos difíciles pueden ser reinterpretados para apoyar tu desarrollo y ayudarte a superar las barreras del ser. Entonces pensemos que siempre es importante volver a una experiencia, volver a una situación, volver a un recuerdo, a una emoción, a un sentimiento. Porque en sí lo que hacemos es, hacemos conciencia de lo que somos. Sumamos conocimiento de nosotros mismos. Y lo hacemos a través de la escritura. Para el ejercicio 2 es reflexionar sobre el reto actuar. Nuevamente es importantísimo esto de decidir, ¿no? ¿Qué estoy decidiendo es lo que va a abrir un nuevo tiempo y un nuevo espacio en mi vida? Y así como decíamos una vez, darle importancia a la palabra, darle importancia a la decisión. Pensemos en una decisión importante que hayamos tomado recientemente. Entonces, ¿cómo determinamos que era lo correcto? ¿Qué valores guiaron esta decisión? Entonces, en este pequeño ratito podés describir cómo esa decisión afectó tu vida y la de las personas involucradas. Este ejercicio tiene como objetivo identificar tus principios y cómo influyen en tus acciones. ¿Actuamos a través de nuestros principios? ¿Actuamos en concordancia con lo que sentimos? ¿Actuamos en concordancia con lo que creemos? O a veces nos pasa de... porque esa incongruencia te puede enfermar. Pensás una cosa, sentís otra y haces otra. Y hay una maraña ahí de pensamientos, emoción y acción que no coinciden y te terminan haciendo mal. Por eso este taller concluye la trilogía de pensar, sentir y actuar. Y empecé por los sentimientos porque al ser lo más lento y lo que más producimos durante el día, nos da la posibilidad de generar estados, generar cómo nos sentimos, generar nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestra desesperación, nuestra calma, porque va a depender del enfoque en el cual tenemos. 70.000 pensamientos al día, los cuales el 93% son cosas que inventamos, que imaginamos y que nos ocurren. Tan solo un 7 tiene ese tinte de realidad. Entonces, ¿por qué no tomar ese 7%, unirlo al actuar, a una proyección y a una planificación para mejorar nuestra vida? Que en sí el objetivo del desarrollo personal y la escritura viene a ser ese. Y por último, el ejercicio 3 habla de una carta desde el futuro. Es un ejercicio muy bonito que se hace por lo general en los talleres de escritura, que se centra en visualizar y conectar con una versión futura y superada de ti mismo, fomentando el autodescubrimiento y la alineación hacia tus metas personales. Entonces, ¿cómo escribimos una vez que logramos algo? ¿Cómo escribimos una vez que llegamos a ese objetivo o a ese desafío y nos encontramos con que hay desafíos aún mayores? Escribe quién eres ahora, cómo te sientes y qué características has superado o transformado en el camino hacia el éxito. Acá la importancia de ejercicios así es mantener el entusiasmo, mantener la acción constante
en eso que queremos. Por eso habla de cartas desde el futuro, ¿no? Y piensen que estos pequeños ejercicios de escritura crean una nueva realidad en nosotros. Por eso describe quién eres ahora, cómo te sientes y qué características has superado o transformado en ese camino. También ofrece consejos, guía y palabras de aliento desde tu yo futuro para ayudar a tu versión presente a superar cualquier obstáculo. Ya, veámonos con aquello que queremos, un título, un logro personal, una ceremonia de celebración. O sea, es importante el hecho de querer superarnos a nosotros mismos. El propósito de este ejercicio es conectar con una visión inspiradora y positiva de nosotros mismos, fomentando el cambio interno que impulse tu crecimiento hacia esa versión futura. Y en sí a veces tener el objetivo es lo que da la motivación, lo que da el reto a actuar, lo que da el entusiasmo, lo que da la constancia. Por eso que ejercicios así, viendo el pasado, analizando el presente y escribiendo desde el futuro, nos da la pauta concisa de lo que queremos. Se constituye en el reto actuar. Pensemos también que la escritura como una herramienta, y esta herramienta poderosa puede cambiar patrones negativos. Pensemos en la afirmación perfecta, pensemos en el objetivo perfecto, pensemos en aquello que nos motiva. Escribirlo, leerlo todos los días. ¿Qué querés? ¿A dónde querés llegar? Y es lo que va por ahí a marcar ese comportamiento. Porque si uno tiene claro lo que quiere, los sentimientos y las acciones van de acuerdo a eso. Explorar las raíces de nuestros patrones y crear un plan de acción para empezar a transformar nuestras vidas y nuestras relaciones. Esto del plan de acción, la escritura ordena. Pensemos eso, la escritura tiene la capacidad de ordenar pensamientos, ordenar sentimientos, ordenar ideas, ordenar emociones, ordenar un comportamiento. El cambio es posible y que tenemos el poder de transformar los patrones de comportamiento. Piensen que nos movemos en la vida de acuerdo a diferentes patrones. Vienen de la infancia, vienen de la adolescencia, vienen de una película, vienen de un libro, vienen de una idea que nos implantaron. Pero siempre va a tener un trasfondo en pensamientos y sentimientos. El comportamiento es importantísimo de analizar en esto del crecimiento personal. Y sobre todo saber que tenemos acciones que a veces no damos cuenta de ellas y que son inconscientes. No te rindas en tu lucha contra los patrones de comportamiento. Cada pequeño paso que tomes hacia el cambio es un paso hacia una vida más plena y satisfactoria. Tú puedes hacerlo, yo puedo hacerlo, nosotros podemos hacerlo. Y es a partir de el desarrollo personal, el autoconocimiento, la vida interior y la escritura, cómo podemos lograr ese cambio. Y por último te invito a que si te interesa este tipo de talleres, este tipo de reflexiones, este tipo de ejercicio, no dudes en comunicarte, ya que soy quien está a cargo de talleres individuales y grupales donde vemos estos temas, donde tratamos de mezclar desarrollo personal, autoconocimiento y vida interior con la capacidad de escribir, porque es esa escritura la que nos da la pauta de que podemos plasmar, de que podemos crear todo aquello que pensamos y todo aquello que queremos. Muchas gracias y nos vemos pronto.